buenas tardes. Muchas gracias, queridos amigos televidentes, querida familia dominicana, por sintonizarnos otra vez más en otra entrega de Medicina de Cuerpo y Alma. Un programa educativo tendiente a informar a toda la población de la familia dominicana sobre los problemas más frecuentes en nuestro país. Hoy, por causas ajenas a su voluntad, no tendremos a nuestra compañera y amiga, la doctora Alba Luz Rodríguez, médico dermatólogo, por causas, como ya dije, ajenas a su voluntad. Tendremos la causa urológica acerca de cómo detectar nuevos outbreaks y de algunos efectos secundarios sobre el sistema urinario de la vacuna del COVID, y una interesante entrevista con psicólogos clínicos, la licenciada Dayan Bisonó Estrella, presidenta de Fundación Fénix, y el doctor Fausto Guzmán, también psicólogo terapeuta en la Fundación Fénix. No se pierda, siga con nosotros después de la pausa comercial. En los medios, curiosidades médicas, me he encontrado con un artículo muy interesante en Barcelona, estudiando haciendo cultivos y PCR virales a aguas cloacales. Se han dado cuenta de que los virus, antes de hacer un outbreak o un brote, lo que se llama, circulan en nuestro sistema digestivo, incluso 2 meses antes de ese outbreak. Y estudiando aguas cloacales congeladas, de las aguas contaminadas en Barcelona, se descubrió que ya el virus del COVID, el coronavirus, ya circulaba en el intestino, porque ya estaba en las aguas cloacales 2 meses antes de que surgiera el COVID-19 en el año 2019. Esto es interesante porque nos permite establecer un método de vigilancia epidemiológica para detectar nuevos outbreaks, no solamente de los virus. Ahí se estaban haciendo estudios sobre aguas cloacales. Estos estudios se extendió a Guayaquil, Valencia, Argentina, Estados Unidos, España, y en China también ya se está estudiando. Y se demostró la presencia viral incluso 1 mes o 2 meses antes de que viniera el brote. Es un método nuevo que pudiera usarse para detectar nuevos brotes y para fortalecer el sistema de vigilancia epidemiológica. Claro, no debe ser sustituido, esto es nada más que un recurso más que es barato y muy fácil de usar para detectar brotes nuevos. No debe sustituir la búsqueda aleatoria de ese virus en la población y la vacunación, que es muy importante. El segundo tema que quiero decir es algunos efectos secundarios que se han encontrado en la vacuna del COVID. Se habló de la miocarditis, de muchas cosas, pero esos son casos muy raros, muy aislados y que no ha causado mucho problema en los niños donde se encontró. A nivel urinario está de moda de hablar de vejiga inestable, de vejiga hiperrefléxica o inestabilidad vesical. Es un problema que se causa después de la vacuna y que puede aparecer entre 1 mes hasta 4, 5, 6 meses después de la vacunación o de haber sufrido de COVID. Recordemos que la vejiga urinaria es uno de los órganos más ricos en receptores de AC2. El AC2 es el receptor por donde entra el virus. Es decir, que puede haber una especie de inmunidad cruzada, tanto con la vacunación como con haber sufrido el virus, que cause una inflamación transitoria de este órgano. Ya lo sabemos, no debe ser motivo de inquietud porque sus síntomas son controlables. Sus 2 síntomas principales son frecuencia, es decir, que la gente va muchas veces al baño, y la imperiosidad, la sensación de tener que ir corriendo porque si no vas a tener un escape de orina. Estos síntomas pasan solos en un par de meses o simplemente se tratan y no debe ser una excusa para no vacunarse. Señores, vacúnense, que hay un nuevo brote de coronavirus. Incluso la semana pasada el gobierno reportó 2 muertes, aunque esto ha sido con personas muy complicadas. Así que vacúnense y no se pierda la siguiente entrevista con la licenciada Dayan Bisonó Estrella y el doctor Fausto Guzmán, los 2 de Fundación Fénix. No lo cambie, luego de la pausa siga con nosotros.
continuando con el contenido de nuestro programa, tal como habíamos anunciado, tenemos unos invitados muy especiales, que son la licenciada Dayan Bisonó Estrella, psicóloga clínica y presidente de Fénix, de la Fundación Fénix, y el psicólogo clínico, el señor Fausto Guzmán, quien nos hablará hoy de los diferentes tipos de adicciones y de la ludopatía. Y muchas gracias por haber venido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Tengo entendido que son ustedes pilares de la Fundación Fénix. ¿Qué es la Fundación Fénix y de qué se ocupa? Que también tengo entendido que cumple 28 años de fundada prácticamente. Así es. Primero, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que para nosotros es un placer y más venir a hablar de un tema que nos apasiona y que estamos totalmente comprometidos, no solamente como fundación, como psicólogo clínico, como sociedad, a devolver un poquito de esperanza y dar un poquito del mensaje de que hay una solución ante esta problemática que cada día se está volviendo, digamos, se está poniendo cada vez peor, ¿verdad? Como una pandemia prácticamente. Y como una pandemia que ha exponenciado, digamos, esta realidad. Y silenciosa. Y silenciosa. Hasta que llega a su etapa activa y ahí pues se ven todas sus variantes. Pero digamos que Fundación Fénix nació hace 28 años atrás, de la mano de doña Giralda Busto de Invert y un grupo de personas que conforman la junta directiva. Y nació con el propósito de concientizar, vamos a ponerlo de esa manera, de concientizar un poquito a la población de lo que es la enfermedad de la adicción, en qué consiste la enfermedad de adicción y romper un poquito con ese estigma social de que el adicto es un deficiente moral, que el adicto es un antisocial, y empezar a verlo, a empezar a humanizarlo como el ser humano que es y como la enfermedad. A verlo como un paciente, como un enfermo que necesita ayuda. Exactamente. Sobre ahí están ustedes. Sobre todo. Exactamente, como una persona que necesita ayuda y que hay una solución ante lo que está viviendo. Claro, claro. Me llamó mucho la atención siempre de que oí hace muchos años Fundación Fénix, por ustedes, por la familia y tal, de cómo pudo haber surgido el nombre de Fundación Fénix, y la verdad que es genial porque una vez hubo una leyenda, creo, en Sudamérica, que el ave fénix se había extinguido y de un fuego, de unas cenizas, volvió a surgir la especie otra vez. Y entonces eso va muy bien, cabe muy bien con las personas que tienen este problema de que pueden volver a renacer, aún incluso cuando más bajo hayan caído, aún incluso de sus cenizas, con la ayuda de ustedes pueden volver a renacer. Sí. Claro. Y eso es una realidad. El poder, yo siempre cuando hablo de este tema me emociono bastante porque el hecho de que cuando el paciente decide buscar ayuda, decide reconocer que tiene una enfermedad, decide romper esa negación y ese autoengaño y decir yo tengo una enfermedad, yo necesito ayuda. Y cuando el paciente se deja acompañar y renace y trasciende y se devuelve la esperanza de poder ser un ente productivo en la sociedad, eso es espectacular. Y por eso trabajamos en esta área. Sí. No, de hecho, el eslogan de Fundación Fénix es volver a vivir. Fundación Fénix, volver a vivir, porque cualquier ser humano que esté comprometido con esta condición de adicción, pues no tiene esa facultad de vida útil y de proyecto saludable, potable en su vida, porque hay una deficiencia en sus funciones cotidianas. Entonces, por eso, como se ven deterioradas parte importante de su vida, como es la familia, la conexión, el trabajo, la sociedad, porque le dedica mucho tiempo al consumo. Nosotros hablamos como el cerebro secuestrado por la adicción. Por eso es que más que una deficiencia o una persona que un charlatán o un degenerado mental, tiene una condición, tiene una enfermedad que a veces con sus mejores intenciones de hacer cosas, pues la adicción lo frena, porque la mente secuestrada dice, no, en vez de irte a tu casa, 6 de la tarde, a compartir con tu familia, te espera el trago, te espera la sustancia, ¿entiendes? Entonces se desvía con facilidad. Una persona que lo que necesita es ayuda, psicoeducarse, subir los niveles de conciencia para que sepa que hay otra alternativa de vida, pero con la orientación y los conocimientos. Nosotros en la Fundación, en los últimos tiempos, lo que estábamos trabajando mucho en la prevención, para tratar de psicoeducar colegios, escuelas y clubes y juntas de vecinos. Porque entendemos que trabajamos en sí con la enfermedad, pero la prevención es vital en nuestra sociedad,
en nuestros últimos tiempos que se ha desbordado un poco el tema de lo que es la adicción y con los jóvenes, con los videojuegos y otras actitudes comportamentales desadaptativas, que hay una realidad que debemos enfrentar. Y fíjate algo muy interesante que acaba de decir Fausto, que me parece magistral. Fausto no solamente se enfocó en acompañar al paciente, porque esto no es una enfermedad solamente del paciente, es una enfermedad que nosotros debemos trabajarla de manera integral, abordando todos los miembros dentro de una familia y todo lo que los rodea, de manera social, como dijo Fausto, los líderes comunitarios, las escuelas, la familia, todo lo que me rodea. Porque cuando hay un adicto en la familia, automáticamente venimos de una familia donde hay su disfunción, ¿verdad? Sí. Porque existe esa preocupación excesiva de que estará siendo mi acompañante, existe esa dinámica donde estoy bastante enfocado en si mi acompañante está consumiendo o no está consumiendo, y se va desgastando, digamos, en la familia, en tratando de buscar la solución ante esta problemática. Entonces, cuando se reconoce que hay un problema, que cuando se reconoce que hay una situación, que mi vida no está yendo, digamos, como yo la estaba planeando, que las áreas de mi vida se empiezan a ver deterioradas. Yo siempre digo algo, cuando llegamos a un estado de adicción activa, ¿verdad?, donde hay una dependencia, hay que pasar por un uso y abuso. Exacto. No llegamos a la adicción activa de un día para otro, llegamos porque pasamos de un uso a un abuso hasta generar una dependencia o una adicción activa. Es así. Entonces, nosotros como fundación estamos muy enfocados en trabajar el tema de la prevención. ¿Por qué? Porque si desde la prevención, si desde la concientización, si desde la psicoeducación empezamos a por lo menos sembrar esa semillita de que la adicción es prevenible, ¿verdad? De que la adicción es prevenible, que podemos empezar a hacer las cosas distintas, que podemos empezar a ponernos límites, inclusive la misma familia o los mismos padres con los hijos, de empezar a empezar a hacer las cosas diferentes en casa, en crear ese ambiente de empatía, de abrir ese canal de comunicación entre la familia, de empezar a escuchar a nuestros adolescentes, nuestros hijos, y de empezar a ver lo que está sucediendo en casa. A ver lo que está sucediendo en casa. Y mientras la familia se trabaja y mientras trabajemos la sociedad en el tema de la prevención y la psicoeducación, pues a largo plazo, digamos, vamos a disminuir un poquito lo que es esto y vamos a fomentar lo que es hábitos sanos. Sí, sí. Mucha gente se piensa que la adicción solamente es alcohol y drogas. La más frecuente aquí en nuestro país es la cocaína, ¿verdad? O sea que, pero existen otras adicciones, como la adicción al juego, la adicción a los celulares, la adicción a los juegos, esos juegos de casino, vamos a decir, y a los juegos electrónicos, principalmente los jóvenes, que eso es, y las alteraciones de la personalidad que se presentan ahora, el metaverso, donde Exacto. Tú no estás en el mundo real, sino tú creas un personaje y lo insertas, le haces un copy and paste en el metaverso y tú lo creas a tu imagen y semejanza, lo que tú quieres ser en ese mundo. Y ahí ya tú te aíslas cada vez más. Claro. Incluso por eso es una de las causas tú creas tu propia realidad. De la alexitimia, Ajá. de la incapacidad de los jóvenes dedicados al juego, de expresar sentimientos o de conectarse o de mostrar empatía con sus seres queridos incluso. Entonces, en cuanto a ese tipo de adicciones, ¿cuál es la más difícil de luchar, de tratar, el alcoholismo o el otro tipo de drogas? Fíjate que cuando yo hablo y cuando la Fundación habla sobre el tema de lo que es la adicción, no solamente nos enfocamos en el tema de sustancias psicoactivas, ¿verdad? Hablamos que es una necesidad o dependencia, sea una sustancia, conducta o relación. Y aquí entra esto que estamos hablando, el trastorno por uso de los videojuegos, que ya es un trastorno, ya está en el DSM-5, que es lo que utilizamos para diagnosticar. Sí, la última revisión ha sido unos días, semanas. Ya la ludopatía. La ludopatía. Todas estas adicciones conductuales, que aunque no esté ingiriendo sustancias psicoactivas, me están llevando a tocar los mismos fondos emocionales, físicos y espirituales. O sea, estoy viviendo consecuencias a nivel laboral, estoy viviendo consecuencias a nivel físico, a nivel espiritual, familiar. A nivel emocional, a nivel familiar. Todas las áreas de mi vida, de mi funcionamiento global, se empiezan a ver deterioradas, aunque no esté ingiriendo sustancias psicoactivas. O sea, que son así mismo de silenciosas, como tú decías ahorita, así mismo me va poquito a poquito robando todo lo que yo voy construyendo en mi vida. Por eso la importancia de yo ver e identificar. El trastorno por el uso de videojuegos es una realidad y luego de la pandemia los adolescentes los vemos sumergidos totalmente. Totalmente. Y vemos inclusive las consecuencias que le está trayendo a nivel físico y a nivel emocional. No quieren salir de sus habitaciones, solamente quieren pasar 4, 5, 6, 8, 10 horas en los videojuegos, sí. Hasta las manitos se le atrofian, no quieren inclusive pararse para ir al baño, sus necesidades empiezan a
a dejar de ir a sus temas académicos en la escuela, se empiezan a aislar de la familia, Claro. se empiezan a aislar de los amigos porque crean también su realidad paralela. Y lo que pasa en ese cerebro, cuando está en su uso masivo de consumo, vamos a decir, de ese aparato electrónico conectado a esa identidad que él ha forjado, ¿tú Sí. entiendes? Él está allá. Cualquier persona, padre, tío, tutor, que interfiere con esa actividad, lo tiene de frente. Así Lo es. tiene de frente. Porque tú le estás quitando su sustancia a nivel químico cerebral y le estás diciendo, para eso. Lo que le produce placer de vida. De Ahí placer ella- de vida. Yo le digo Claro. su moneda corriente. Su moneda corriente. No, y ahí se genera esa dinámica disfuncional, entonces, Sí. esa ira, ese Exacto. malestar. Ahí viene el tema de conflicto. ¿Por qué? Porque tú estás interfiriendo directamente con lo que me genera placer y con lo que yo estoy desconectado. Y con ese término que usted decía, la exitimia, yo emocionalmente estoy más conectado a lo electrónico que al ser humano que tengo en casa. Exactamente. Entonces hay un conflicto de interés. Oye, ¿cómo se llega? Cuando tú llegas a poder poner en un balance tus padres biológicos, los que te han dado la vida, los que te han ayudado, los que salen a trabajar por ti, tú llegas 5 o 6 de la tarde, pues tú estás pegado aquí, pero ¿qué pasa? Entonces ahí viene el enfrentamiento y el estado de violencia. Y en ese estado es la mayoría que llegan allá de los padres en desesperación por esta condición, porque ya se ha reflejado un conflicto, ¿entiendes? Una falta de respeto a la autoridad. Claro. Claro. Entonces hay un tema ahí, ¿tú entiendes? Entonces, Ya no hay límite. así como tú quitarle una botella A un al alcohólico, alcohólico, es quitarle el o control. un buche de cocaína, es quitarle el control a un muchacho, a Así nivel mismito químico. es. Sí, Porque sí, uno está generado aquí de la química cerebral y el otro está estimulado por una excitación psicoeducativa. Pero fíjate que tú hiciste una pregunta, que ¿cuál es más difícil? ¿Las adicciones conductuales o las adicciones a sustancias? Hay un tema, un tema. Y te voy a decir algo. ¿Qué pasa? Yo me imagino ya la respuesta. Para romper la negación, cuando hay una adicción conductual, es mucho más difícil que cuando hay una adicción a A una sustancias visión también psicoactivas. química. Pues tú la puedes Claro. sustituir por otra. Exactamente. Además, el que está haciendo, que es alcohólico, que está drogadicción, está haciendo algo malo. Hay algo porque tú le puedes decir, estás haciendo algo malo. Pero el que está jugando no entiende de que jugar también en exceso es algo malo. O sea, uno cree que está haciendo, bueno, estoy jugando en mi habitación. Claro. O sea, ¿Y cuál es, es más cuál es la respuesta más común? Esto no es nada. Eso no es nada. Todos mis amigos lo están haciendo, yo estoy jugando. Si lo primero es la aceptación de que tengo un problema, ¿cómo vamos a salir adelante? O sea, en ese Exacto. paciente. Entonces, lo que decían, genial, porque esa parte de la negación, cómo yo llego a minimizar la condición y a justificar. Yo estoy en mi habitación, no estoy en la calle, no estoy usando sustancias, no estoy con los muchachos en la esquina y esto. Hasta tranquilo aquí me van a llamar la atención, pero yo lo que yo hago es esto, ¿tú entiendes? Es el medio que utiliza la negación para justificar la condición y mantenerme en un ambiente cómodamente miserable, aunque sé que ya estoy pagando consecuencias, porque decía Dayan que cualquier actividad que pueda frenar mi actividad general global de productividad a nivel de obsesión y compulsión se convierte en un problema que hay que prestarle atención. Y cuando un adolescente, un joven, cualquier ser humano dedica 8 o 9 horas pegado de un dispositivo electrónico, ahí hay un tema. Hay un tema. Hay un factor que a mí me preocupa realmente y es el problema de la música, esta música que se oye ahora. Uno se pone a escuchar la letra y es una música que crea, que induce a la promiscuidad, induce al consumo de drogas, induce a la violencia, induce a cultos, vamos a decir en algunos de sus casos, cultos satánicos y esas cosas. ¿Qué incidencia, qué influencia tiene la música, qué aporta en el abuso, en el uso y abuso de esta sustancia? Mira, no en el videojuego, pero sí. en otras áreas. Fíjate Sí. que, claro, la música siempre va a tener un peso, eso es una realidad, porque eso es lo que está de moda, eso es lo que vamos escuchando, vamos normalizando las letras, pero siempre ha estado. Desde hace mucho tiempo siempre ha estado. Si nos vamos a los años 80, a los años 70, siempre ha habido este tipo de mensajes. Por eso yo digo, a mí me gusta enfocarlo. Yo no puedo cambiar lo que esté pasando externamente, ¿verdad? Yo puedo tratar de que la sociedad sea
digamos que la música sea mejor, pero a nivel familiar yo sí puedo empezar a hacer las cosas distintas. Yo sí puedo empezar a implementar de manera base los valores, de empezar a fomentar la empatía, de empezar a tener un canal abierto donde yo pueda expresar lo que estoy sintiendo, donde yo puedo, dentro de ese núcleo, que es la familia, utilizarlo como herramienta para fomentar esos valores y hablar de las drogas, hablar del abuso, del mal uso de la sustancia, del alcoholismo, de los videojuegos y el daño y la consecuencia que esto me puede traer. Para cuando yo me esté ante estos estímulos externos, como la música, con estos mensajes que son mensajes a veces que yo digo, señores, pero esto no tiene violencia, drogas, promiscuidad. Droga, alcoholismo, ese es el mensaje que hay ahora. Sí. Entonces, por eso la importancia de que aprovechemos estos momentos para tratar dentro del hogar, dentro del núcleo familiar, abrir ese canal de comunicación para que estos jóvenes, estos adolescentes, estos niños que están creciendo, pues puedan crecer con un rumbo fijo y puedan saber, digamos, decir un no, poner esos límites ante la presión de grupo, que ellos sepan, que tengan esa diferenciación y ellos mismos poder decir, no, es que yo no quiero ser parte de ahí. Yo no voy a llegar ahí, yo quiero hacer las cosas de manera correcta, yo quiero ir a mi colegio, yo quiero graduarme. Claro, porque este tipo de música, como tú dices, siempre ha existido. Ahora hay un desborde mayor a nivel de los mensajes. Entonces no es determinante, pero sí es influyente. Influye en los jóvenes, y en el desarrollo, y más en un cerebro que está todavía en formación de los adolescentes. O sea, es un cerebro todavía en formación que recibe el mensaje y lo procesa de manera literalmente. No tiene la capacidad, como usted, como yo, de poder discernir, procesarlo y poner las cosas en su orden. ¿No? Recibe y así lo cata y posiblemente quiera ponerlo de manifiesto. Y lo peligroso, Fausto, es cuando no hay ese sistema familiar o esa red de apoyo, donde hay esos valores, donde hay, digamos, esos límites con firmeza, esos límites con amor, digamos, una crianza sana, donde papá y mamá estén presentes. Entonces la música toma. ¿Qué hacen los adolescentes? Buscan tutores resilientes y a veces la música es su norte. Y entonces ahí es que viene el tema. Entonces, si empezamos por la familia, si empezamos por la educación, señores, por las escuelas, en los colegios. La escuela es el segundo hogar y los maestros son los segundos padres. Sí, eso es así. Y es cierto, cada vez más, siempre ha existido. Yo me acuerdo de mis abuelos, el mundo se está acabando y no pasaba nada, era tontería con lo que sucede ahora. Cada vez más la brecha generacional, lo que se llama el generation gap, es más grande y más intenso, porque antes la diferencia eran muy pocas, pero ahora una brecha generacional entre mi hijo y yo es enorme. O sea, yo a veces tengo que ponerme a ver los videojuegos, estudiar cuáles son los personajes para poder entrarle, porque me es muy difícil a veces conversar con él. También los profesores refieren esto, que cada vez, como ellos van viendo grupos generacionales de un año a otro, cada vez más la brecha generacional entre los profesores y los alumnos es más grande. Incluso entre el grupo que pasó y el grupo que está actualmente, la brecha generacional es más grande, las diferencias son más grandes. Claro, todo esto porque la información ya y la llegada de mensajes subliminales, de todas estas cosas, que quiero también hablar con ustedes del neuromarketing y de los mensajes subliminales y todas estas cosas, llegan más rápido y eso provoca que la brecha generacional sea más intensa. Y siguiendo con nuestra conversación, me gustaría proponer un tema que es, he leído que en el alcoholismo y en la drogadicción hay un gen que favorece y un gen que evita el alcoholismo. Ese gen que favorece el alcoholismo, también he leído que cuando es heredado, pasado a la descendencia por vía materna, es más fuerte cuando pasa por vía paterna. Claro, es una multicausalidad, pero ¿qué influencia tiene este gen? ¿Y hasta cuándo? ¿Y cuáles son los factores que más influyen en la adicción, el abuso de sustancias, de alcohol o de drogas? No, y fíjate qué buena pregunta. Fíjate que cuando hablamos de adicción, hablamos de alcoholismo, hablamos de drogadicción, hablamos de ludopatía, hablamos que hay factores multifactoriales. No podemos decir que es un tema genético, no podemos decir que es un tema biológico, que es un tema... No, hablamos que hay 3 factores, digamos, importantes. El factor biológico, el factor psicológico y el factor social. Y estos 3 factores influyen mucho en que se desarrolle la enfermedad de la adicción. ¿Qué pasa? Cuando
si vamos a hablarlo de manera llana, si en mi casa mi abuelo era consumidor que desarrolló una dependencia y era adicto, hay esa predisposición genética de que yo pueda desarrollar la enfermedad. Eso es importante. Las probabilidades Claro, son mucho claro. más altas que ya lo desarrolle, ¿verdad? No es que porque mi bisabuelo consumía y era adicto, yo voy a ser adicta, no. Pero hay una probabilidad mayor de que si esa predisposición genética existe, pues yo a largo plazo vaya a desarrollar la enfermedad de la adicción. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que nosotros estamos muy enfocados ahora en el tema de la prevención y psicoeducación, porque hay muchas personas que no conocen su historial. No conocen su historial, no conocen de dónde viene mamá, de dónde viene papá, de dónde vienen mis bisabuelos, y es peligroso porque podemos llegar a que un momento consuma cualquier sustancia psicoactiva, marihuana, cocaína, y tengo un episodio de psicosis. Cuando hacemos un historial clínico nos damos cuenta que el papá era consumidor y era esquizofrénico. Y ahora el niño consumió marihuana, tuvo un episodio psicótico y está psicotizado. Sí, porque entonces, fíjate. La marihuana, bueno, se dice que es curativa, pero acentúa un trastorno bipolar, Ajá. acentúa un déficit de atención y puede acentuar un déficit afectivo o esquizoafectivo en caso que el paciente lo tuviera escondido. Claro, ¿no? claro. Y eso lo hemos visto nosotros en la clínica. Sí, un paciente que nunca había consumido, en el historial clínico cuando lo vimos, papá o abuelo, si mal no recuerdo, era esquizofrénico, consumió marihuana 3, 4 veces, tuvo un brote psicótico, y pues ese gen se despertó. Y el paciente está medicado por esquizofrenia. Entonces, es una realidad que tenemos que hablar, es una realidad que tenemos que concientizar y prevenir, porque no todo lo natural es bueno para uno, ¿verdad? Hay muchas medicinas que son muy buenas y curativas, pero lamentablemente para algunos le puede hacer más daño que bien. Claro. Entonces, ese tema de la marihuana, a mí me encanta cuando yo tengo pacientes que empiezan a decirme que la marihuana es natural, que tú que tú no sabes con qué está mezclando esa planta, tú no sabes lo que tú estás consumiendo y tú no sabes lo que eso te está generando en el cerebrito, que a largo plazo, primero, la motivación se me disminuye, ¿verdad? Tú ves estos pacientes que casi no van sintiendo, están poco motivados, lo que era importante para ellos empieza a ver, pasa a un segundo plano, ya no quiero ir a la universidad, ya no quiero ir a las actividades sociales, ya no quiero socializar con mis amigos, ausencia familiar de los eventos, todo este tipo de cosas. Entonces, cada día más, fíjate cómo yo empiezo con un porrito de marihuana y después necesito 2 porritos y después 3 Viene porritos. la coca. Claro, y después ya no me da la nota que quiero, ¿verdad? Y después entonces empiezo a abrir. Dicen que esa es la droga. La puerta, la que abre las puertas. La que abre las puertas. El umbral. Pero es una realidad. Entonces empiezo, la tolerancia incrementa, que es uno de los factores, y llega un momento donde ya se me desarrolló esa dependencia y que tengo que buscar otra cosa que me dé el placer y la gratificación instantánea que yo ando buscando. Porque si no me la da, voy a buscar otra cosa que me la dé. Bueno, vamos a una pausa comercial para seguir con esta interesante entrevista. Después de la pausa, siga con nosotros, no le cambie. Programa. Gracias por seguir con nosotros. Tenemos aquí a Dayan Bisonó Estrella, presidenta de la Fundación Fénix, y al licenciado psicólogo clínico Fausto Guzmán, quien trabaja ya también en la Fundación Fénix. Y ellos nos están hablando de todas estas maravillas que hacen con estos pacientes. Vamos a hablar ahora de las adicciones se generan en base a una sustancia química que es la dopamina, que produce placer, pero no solamente los barbitúricos, las benzodiazepinas, el alcohol y el abuso de otras sustancias producen un aumento de la dopamina y esto nos lleva a sentir un placer. Claro. Es una droga, lo que se llama ataráxica. Ese sistema de recompensa se activa. La recompensa. Entonces, hay otras cosas también como la comida. Vamos a hablar del juego, pero la comida es una explosión. Yo me quedé perplejo una estadística que dio nuestro secretario de Salud acerca de la obesidad y las diferentes provincias. Hoy o ayer leí en la prensa y también sobre la incidencia de la diabetes y la hipertensión en las diferentes provincias. ¿Qué es lo que está pasando con la comida? ¿Por qué hay tantos gordos? Yo estoy seguro que es esto del neuromarketing, de la neurociencia, de la mensajería. Hay gente que dice que no se escuchan, que el celular está en stand-by, no está apagado, y tú hablas de pizza, y cuando tú lo abres para ver un mensaje, te sale un anuncio de la pizza. Eso es impresionante. Y
Sí. Es impresionante. Los otros días estábamos en un grupo hablando de un tema y cuando entramos en Instagram, pues era impresionante. Y cuando tú haces un search, se queda. Pero fíjate que en neuromarketing pueden tener algo de contexto, pero si nos vamos al trasfondo de todas las adicciones, ¿qué buscamos con la comida? Placer. ¿Qué buscamos con la comida? Evadir, desconectarnos, anestesiarnos. Satisfacer una ansiedad. Señores, cuando nos damos una hartura de carbohidratos, ¿qué pasa en nuestro sistema? Yo no mido consecuencias, yo no mido lo que va a pasar mañana, yo no mido que si el colesterol me va a aumentar, yo no mido las consecuencias físicas que me puede generar, yo no mido si voy a aumentar o disminuir de peso. Yo lo que quiero en ese momento, satisfacer esa gratificación instantánea y sentirme placer, sentirme bien. Exactamente. Bueno, y hablamos de que el neuromarketing para los mensajes subliminales para estimular a la población al consumo de comida. Pero les hago una pregunta. ¿Existe en los medios una presión publicitaria a base de mensajes subliminales de neuromarketing? ¿Puede usarse la misma música esta que se está oyendo hoy en día para incitar al consumo de drogas? ¿Existe algo que incita al consumo de drogas? ¿Eso está en la publicidad? Bueno, como decía Dayan ahorita, está en la capacidad de cada individuo poder asimilar el mensaje. Porque sabemos que la adicción tiene multifactorial, tiene un componente biopsicosocial, como ella lo decía ahorita. El ambiente en que nos movemos puede influir, pero en realidad el ser humano al final toma la medida y los límites, porque siempre hay un bombardeo. Nosotros, pues, lo que trabajamos el tema de adicción, tenemos que trabajar mucho en elevar el estado de conciencia al paciente que tenemos. Porque yo, por ejemplo, estoy trabajando con una persona que tiene dependencia del alcohol. Ahí, pero esa persona, estamos trabajando de manera ambulatoria, pero él tiene que ir al supermercado luego que trabajemos el espacio de la terapia. Y lo primero que él va a pasar es por un pasillo que es de aquí a allá, lleno de botellas, de vino y de romo y de todo. Lo tiene ahí. Que es una realidad. Lo tiene ahí. Y los anuncios de ron. Los anuncios de cigarrillos. Y el tema cultural, Fausto. Y el tema cultural. Y entonces todo, doctor, te lo conectan con placer. Lo que el cerebro, porque el cerebro no quiere conectar con el dolor, ni la cosa difícil. Ni el esfuerzo, ni el sacrificio. Se conecta en Ni una los procesos. una hamaca. Algo allá rápido, placer rápido. Allá en Jarabacoa, en la playa, con una buena fémina al lado, ¿tú entiendes? Mucho dinero. Mucho dinero. Es un mensaje, como tú dices, que para el cerebro de manera atractiva induce. Ahora, el estado de conciencia es saber que eso es placentero y que en verdad hay un mensaje directo, pero me atrae, pero no me conviene, porque me lleva a otro paso difícil en mi vida. Entender también. Entender esa realidad. Y eso es parte de lo que hacemos, crear conciencia a través de la psicoterapia. Un trabajo muy arduo porque tenemos el bombardeo afuera, pero hay un trabajo que hacer con el ser humano para que pueda de manera saludable y con certeza poner límites, decir, no, ya esto no es parte de mí. No, y fíjate que te decía ahorita el tema de la cultura. Señores, aquí el consumo es más el alcohol, que según la Organización Mundial de la Salud hay más de 3 millones de muertes al año por temas relacionados con alcohol. O sea, eso es una realidad que debe llamarnos a abrir los ojos. Accidentes, violencia, muerte por violencia, accidentes de tráfico, claro, suicidios. Suicidios. Y fíjate algo, vivimos en una sociedad donde el alcohol se ha normalizado, donde el consumo desde los 12 años, papá te dice, mira, mijo, sírveme un traguito. O yo te voy a dar tu primer humo y para que tú aprendas a beber y no pases vergüenza allá afuera. O ve, préndeme este cigarrillo en la estufa. O ve, préndeme este cigarrillo en la estufa. Sí. Entonces, ¿cuál es el mensaje que le estamos dando a nuestros hijos? Por eso los otros días hablaba del tema de que la familia es el núcleo de todo, es la base de todo. Célula estructural y funcional de la sociedad. Así mismo, y la del célula mundo civilizado. Estructural. Y si ahí empezamos a hacer las cosas distinto, pues el mensaje a la sociedad va a ser distinto. Pero es aquí que tenemos que empezar. Es en el núcleo, es en la familia, es en el sistema que tenemos que empezar a hacer las cosas diferentes. Para que a largo plazo podamos tener entes productivos en la sociedad.
porque hemos normalizado el consumo, hemos normalizado el estar borracho, hemos normalizado, vamos a un borracho y nos reímos, hemos normalizado que una persona se quede durmiendo en el carro y lo peligroso que esto puede ser, pero no estamos viendo las consecuencias catastróficas que esto puede traer a largo plazo. Depresión, las muertes, deterioro a nivel familiar, deterioro con mis hijos, deterioros académicos. O sea, empiezo a vivir consecuencias que nunca imaginé que iba a vivir. Claro, claro. Porque yo empiezo usando el alcohol, ¿verdad? Luego se desarrolla ese abuso y después digo, ¿cómo llegué aquí? Porque ya cuando se desarrolla ese patrón obsesivo, que cuando hago contacto con el alcohol, que se desarrolla esa compulsión, yo aún queriendo tomarme un traguito, no tengo la capacidad de decir que no. Porque cuando se desarrolla esa compulsión, como decimos nosotros, esa seguidilla, no hay manera de yo poder tomar decisiones fértiles, no hay manera de yo poder decir, no me conviene, no hay manera de yo decir, no, yo tengo que acostarme a dormir porque tengo un examen mañana, no, yo tengo que acostarme a dormir porque tengo que acompañar a mi hijo a una actividad. Ahí yo pierdo totalmente el sano juicio y lo que habla por mí la enfermedad, porque ya se desarrolló esa enfermedad donde yo no puedo tomar decisiones que son sanas para mí. Entonces, por eso es que el tema de nosotros de la prevención lo estamos atacando tanto de raíz, porque si hablamos mucho de la prevención, pues ya no tenemos que acompañar, digamos, tanto a las personas en enfermedad activa. Podemos prevenir que estas personas pasen por todas estas situaciones que lo llevan a vivir un malestar y como digo yo, una resaca moral, emocional, física y espiritual. Claro, claro. Y por eso la concientización de que si algún tema emocional, si la incapacidad de yo manejar emociones y sentimientos, el miedo a la frustración, la poca baja habilidades para manejar la tolerancia, hay estrategias, hay herramientas, hay cosas distintas que podemos hacer para no tener que buscar esa salida fácil o esa gratificación instantánea a través de la comida, a través del sexo, a través de los juegos de azar, a través del alcohol, todo esto. Hay otro tema también, doctor, que es la compra compulsiva. La compra compulsiva. La compra compulsiva que también me genera esa gratificación. Y la acumulación compulsiva. La acumulación compulsiva. compulsiva. Los programas de televisión Sí, ahora, sí. acumuladores compulsivos. Acumuladores Que no se pueden ni mover, pero sin embargo no pueden parar. No pueden parar de manera compulsiva. Eso le brinda seguridad para cuando yo lo necesite y placer Sí, y sí, tengo sí. esto aquí, esto allí, pero ya estoy. Y siempre el mismo mecanismo. Y estas mujeres que a veces tienen un problema que es tal vez emocional y mental, una desconexión con el ser humano, los seres humanos que les rodean, tal vez un tema no resuelto de pareja con los hijos. Y es una manera de evasión para no enfrentarme con la realidad. Tengo un tema en el hogar que tal vez no me estoy manejando, o mis hijos se están saliendo de la mano, o no tengo una buena relación con mi cónyuge. Entonces es muy fácil evadir, porque siempre hay un factor que se presenta cuando hay un tema de adicción o de consumo, es la evasión, para yo no conectarme con eso, que me genera estrés o dolor, pero la solución es enfrentarme a eso, para buscar la solución. Como mecanismo de defensa se activa el cerebro y me dice que me ponga en contacto con el paciente y salgo con una tarjeta, la compro. Pero puede ser que eso genere una deuda o un tema mayor que después pero yo no puedo parar porque yo ando evadiendo una situación en el hogar que no quiero afrontar, y muchos llegan con esa situación que tienen ropa con tickets, zapatos con tickets que no se lo que nunca han ponen, usado, zapatos que se dañaron sin los usar, le tiraron cayó, ahí. ¿cómo se llama eso? El comején, El no sé, comején, se le come la suela y lo despeja sin haberlo usado. O cuando Así se lo es. van a poner, el taco sale por un lado, otro por otro, porque Sí, ese ya sí, tiene su tiempo de uso guardado. Entonces, es una realidad también la compra compulsiva de manera conductual, que es un tema que también la trabajamos allá. La ludopatía. Y la ludopatía, que le vamos a dedicar nuestros últimos minutos. Sí. ¿Qué es la ludopatía? ¿Qué es lo que pasa con eso? Ojo, es bien simple, esa necesidad incontrolable de jugar a pesar de vivir consecuencias catastróficas. Y estos juegos de azar, estos juegos donde está el dinero involucrado, y en ese círculo vicioso, cuando el ludópata está jugando, cuando hay un juego, digamos que haya dinero involucrado, estos juegos de azar, yo me la paso en un círculo vicioso de placer. Después, ¿qué pasa? Ese bajón emocional porque perdí, y después vuelvo con las ganas de que, bueno, si apuesto más, pues puedo volver a ganar. Recuperar lo perdido. Recuperar lo perdido.
Y entonces ahí se desarrolla la misma obsesión y la misma compulsión que con cualquier sustancia psicoactiva. Sí, sí, sí. Y me lleva a vivir la misma consecuencia catastrófica. Y fíjate que no hay sustancia. Y más, que tú decías algo ahorita, el ambiente donde se desarrolla. Por ejemplo, pongamos el tema de los casinos. Sí. Los casinos están diseñados perfectamente ¿para qué? Para que la gente pierda su dinero. No, Que tú no salgas de ahí. Y para que tú no salgas. No salgas. La comodidad. Comida gratis, bebida gratis. Comida gratis, Show, bebida gratis. te dan un show. Fíjate, las luces, los colores que te llevan, la oscuridad, no hay ventanas. Bueno. Todo es oscuro para que tú no veas El paraíso, vemos esos hoteles, esos grandes resorts de Las Vegas. Bueno, un espectáculo que es gratis ahí en esos casinos es, por ejemplo, aquella muchacha que cantó el tema del Titanic, ¿cómo se llamaba? Era gratis, Sí. es gratis en los Sí. casinos, la comida, la bebida, para que Todo, tú vayas a gastar tu todo, dinero. todo. Fíjate que tú no te das cuenta qué hora es. Cuando tú estás dentro de un casino, puede ser las 5 de la mañana, como puede ser las 5 de la tarde, como puede ser las 12 del día, y está igualito dentro. Mira, no hay ventanas. Describen algunos pacientes que la sensación cuando llegan a ese ambiente, ese casino, de la luz, el aire, el confort, lo que es agradable, que todo eso es marketing. Sí. Todo eso es un sistema para que tú quedes preso Sí. ahí, como usted decía ahorita. Esa sensación de esa entrada y esa conexión, incluso por primera vez, a nivel químico cerebral, es la misma sensación de cuando se dan un pase de perico, que es un contacto casi con el paraíso. Me transporté, me trasladé, porque ando buscando algo que me dé sensación y placer, y el escenario está adecuado para eso. Lo que pasa también, una vez presentaste o algo, me enviaste algo donde se hablaba del placer y de la felicidad. Sí, El claro, placer es recuerdo. corporal, el Ujú. placer es fugaz, mientras que la felicidad es espiritual y es temporánea. Ujú. O sea que, y eso es una cosa que la gente tiene que comenzar a ver la diferencia entre un placer y la felicidad. Sí. No es que seamos santos, pero sino que seamos reflexivos y que sepamos intercambiar emociones en nuestro cerebro y nuestras vidas. O sea que, y ver, también entender la influencia de todas estas cosas, de las neurociencias, la influencia de la comida, la influencia de las drogas, la influencia del juego en nuestras vidas y pensar que solamente es un placer temporal. No, y tú dijiste algo muy importante, es empezar a hacer las cosas que me convienen como ser humano. Porque fíjate, ¿a quién no le gusta el placer? A todos nos gusta el placer, a todos nos gusta comer un chocolatico, a todos nos gusta miles de cosas que disfrutamos. Ahora, cuando este placer me trae consecuencias a nivel físico, emocional, espiritual, familiar, social, entonces me estoy haciendo daño. Entonces, a largo plazo lo que buscamos es, vamos a empezar a cuidarnos, a querernos, a ponernos como prioridad y empezar a hacer las cosas que son convenientes para nosotros. Porque fíjate que si no pasamos la vida entera en placer, en placer, en placer, ¿qué va a pasar? Nos vamos a volver un vegetal. Totalmente, porque la felicidad se va construyendo. Y como yo digo, día a día, momentos por momentos. Yo digo que no hay días malos, hay momentos incómodos en días buenos. Una secuencia. Sí. Claro, Sí. entonces es importante fomentar ese ambiente de amor propio y de compromiso. Y que la vida es un equilibrio, Un equilibrio. vivir en equilibrio. Hablando de esas cosas, me viene a la mente también otra cosa que me enteré el otro día. Bueno, hay juegos, así mismo como hay juegos de estos de videojuegos, ¿no? Hay juegos también que son pornográficos, donde hay un personaje que está, es una cosa que me estaban explicando el otro día, la adicción a la pornografía. ¿Eso existe? Sí, nosotros teníamos allá también. No hemos hablado de eso, pero la pornografía es una adicción. Sí, sí, se vuelve adicción porque es como decía mi colega, cuando está afectado ya lo que es la actividad general global. Hay personas que pegado a una computadora o a los videos te pueden 12 horas y ahí piden la pizza, piden el refresco, como si estuvieran trancados consumiendo otro tipo de sustancia y lo que están es pasando de un video a otro y poniendo la imaginación en su máxima expresión, que ahí se dan todo ese tipo de juegos y de actividad y muchas situaciones que uno ni se imagina. Se hace Pues mucho ya daño, hay Fausto. hasta videojuegos sexuales. Sí, uno Sí, ni se imagina. y se hacen mucho daño, Mucho Fausto. daño. Porque Nosotros hemos visto personas llorando, que no pueden parar, con ganas de hacerlo diferente, pero no pueden con la Incapaces. compulsión activa. Sí. Incapaces de llevar una vida Sí, sexual salud. con su No, pareja. ha perdido su Sí. familia. Sí, sí, sí. Sí, Lo- sí, yo sí. yo he tenido varios casos que las Es doloroso. consecuencias han tenido que ya vivir solo su familia, porque es que hay promesas así como decir, yo voy a parar de beber
que es palpable y notable, pero ya cuando la pareja lo encuentra trancado, que cree que está en un sitio, lo que está es trancado con estos videos, estos jueguitos, esta pornografía, y conversación y situaciones, citándola, ya un tema que se sale de la mano y al final pierde. Así como el que está consumiendo cocaína, crack, otro tipo de sustancias, también las consecuencias son catastróficas a nivel de la adicción al sexo. Nosotros tenemos también ahora, hay también su tratamiento y grupo de autoayuda incluso, de adictos al sexo que van, así como para la comida, para el juego, para el alcohol. También aquí la adicción, cada día más he estado presente en la sociedad por el tema de desborde de alcohol, que es natural, la gente se engancha a otras sustancias, los videojuegos y eso. Pero también hay que decir, es bueno porque me gusta siempre que el que no está viendo, no escucha también, pueda saber que hay solución, claro, que hay muchas soluciones. También instituciones trabajando y organizaciones para eso. De la mayoría de temas que hemos hablado aquí, de adicción, hay grupos de autoayuda, la fundación está trabajando, hay profesionales formándose en esta área. En esa área. Tenemos la terapia de bajo costo, sí, que eso es algo muy importante. Sí. Fundación Fénix abrió, ya tenemos un tiempecito, pero tenemos más cupos disponibles ahora para todos los que los necesiten. Abrimos cupos disponibles para agendar citas para terapia de bajo costo, todo lo que tenga que ver con el tema de adicción y codependencia. O sea que estamos a las órdenes, 809-542-4759. Pueden llamar allá para agendar sus citas. Estamos en toda la disposición de poder brindarle un poquito de esperanza de que no están solos, de que no están solos en esto, de que hay que reconocer de que solo no puedo, de que hay ayuda disponible para mí, de que puedo hacer las cosas de manera diferente, de que este comportamiento, conducta o sustancia que me está robando mi paz y mi estilo de vida sano, hay una solución, que yo puedo reconocer que hay un problema para entrar en un programa de tratamiento, un acompañamiento terapéutico. O sea que no estás solo y estamos a las órdenes siempre. Bueno, pues ya saben todos que cualquier problema que tengan hay que buscar ayuda, que solo no se puede. Y uno de los sitios donde buscar ayuda es Fundación Fénix, que ahora va a tener 28 años en nuestra sociedad. Así es. Bueno, y le damos las gracias por haber accedido a nuestra invitación. Gracias a ti, gracias Dayan, a ti. gracias. Qué orgulloso me siento de mi sobrina. Una bendición. Y al doctor Fausto Guzmán también por habernos para acompañado. Servirle, estamos 100%. Nuestro espacio está abierto siempre a que vengan aquí a enseñarnos cualquier cosa. Nosotros Muchísimas también, gracias, la muchísimas Fundación, gracias. como ser humano y como profesional, estamos enteramente dispuestos. Muchas gracias. Gracias. Y a ustedes, queridos amigos, muchas gracias por habernos sintonizado y permitido que entremos en sus hogares en otra entrega más de Medicina de Cuerpo y Alma, los domingos de 2 a 3 en Cinevisión Canal 19. No le cambie, siga con nosotros.